Muy buenas chicos, hoy hablaremos sobre Android One y qué es lo que está sucediendo en la actualidad para que incluso este sistema haya comenzado a desaparecer de los dispositivos móviles. Yo soy Gabo, así que empecemos. Muy bien chicos, para entrar en contexto, deben saber que existen muchísimas capas de personalización en los teléfonos y estas en su gran mayoría incluyen fastidiosas aplicaciones que no se pueden eliminar fácilmente. Para ello está Android One, que logra tener un sistema más puro y limpio en tu dispositivo, es decir, sin todas esas aplicaciones basura que vienen de fábrica. Además, también se garantizaba, en teoría, tener una actualización mínima de 2 años para el sistema. Sí, como si estas cosas pasaran. Ahora sí, podemos hablar que hace muchos años, por allá en el 2017, salió un legendario y muy llamado Xiaomi Mi A1, que estoy seguro que a muchos recordarán. Este dispositivo fue el primero que salió con una característica particular, y es que incluía por primera vez Android One en su sistema. Y lo que hacía más genial es que era un celular muy económico y accesible a los bolsillos de nosotros. Claro. Posterior a este éxito, salieron más empresas que iban incluyendo este sistema en sus dispositivos, tal como Nokia y Motorola. Obviamente estos no impactaron mucho, ya que para ese entonces Xiaomi sacó la segunda versión de la línea A, el Xiaomi Mi A2, y siguió gobernando firmemente en los smartphones con Android One hasta ese momento. Esto se va a poner feo. Porque llegaría el Xiaomi Mi A3, un dispositivo amado y odiado por muchos. Este dispositivo no fue el exitazo que se esperaba, ya que salió con un precio un poco más elevado y por ende no resultó bien. Muchos usuarios también reportaban que sus dispositivos presentaban fallas en el software, también que en la actualización de Android 10 demoraban mucho en llegar, e incluso ahora mismo hay algunos Mi A3 que no se han actualizado a Android 10. Esto sinceramente fue un golpe muy duro, ya que el propósito de tener Android One era justamente para evitar esos errores. Luego de todo eso, Xiaomi anunció que posiblemente no volvería a tener una versión de la línea A, ya que se esperaba que sacaran el Xiaomi Mi A4, y si es que lo sacan al mercado, no sería con Android One. Por cierto, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para más. Continuando, todos estos problemas quizás se podrían resumir a la importancia que le daba Xiaomi a su software y las obligaciones de Google con las marcas a las cuales prestaba ese servicio de Android One. Porque un claro ejemplo es con Nokia, que a día de hoy su reputación se ha basado en tener actualizaciones estables que quizá no sean los dispositivos más agradables por especificaciones, pero si buscas la experiencia de Android One tal vez deberías considerarlo, o incluso a los Motorola de la serie One. Es por eso que luego de 3 años de la salida de Android One, actualmente se encuentran muriendo. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! A todo esto, yo debo confesar que siendo usuario de Android One, también me he visto afectado. Hubo una oportunidad en la cual el Xiaomi Mi A3 que usaba en ese momento se comenzó a reiniciar constantemente e incluso llegó a formatearse por sí solo. Qué mala suerte, ¿no? Sinceramente, estaba un poco decepcionado por el hecho de que supuestamente al tener Android One se iba a evitar todo esto, pero no fue así. Y bueno chicos, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Android One volverá a resurgir? ¿Piensan que Xiaomi debería renovar esta línea de smartphones? Tu respuesta en los comentarios. Y por cierto, te dejo un enlace aquí arriba a la derecha para que vayas a ver el video donde realizo un top de los mejores celulares de Android One, y estoy segurísimo que te servirá mucho. Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado y que sobre todo les haya servido. Ya sabes, si es así, deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho y comparte este video para que llegue a más personas, ya que así también me ayudas mucho a seguir creciendo en esta plataforma. Por cierto, no olvides seguirme en Instagram, todos los links en la descripción. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabotex y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chao chao.